Instituto Multidisciplinario de Especialización. Formación con sentido humano. Muchas gracias. Buenos días. ¿Sí se escucha hasta atrás? Bueno, quiero comenzar agradeciendo la invitación de este Instituto Multidisciplinario de Especialización, particularmente de la maestra María Eugenia, que ha sido tan gentil de pedir mi presencia en este congreso. Y quiero también comenzar diciendo, antes de entrar directamente en materia, que desde que yo platiqué con ella, vi que el desafío no era sencillo. He tratado de reflejarlo de algún modo en el desarrollo de la presentación, espero haberlo hecho dignamente. Vi que el desafío no era sencillo porque es un congreso de estrategias docentes o estrategias instruccionales, aunque no sea exactamente lo mismo a mi parecer, pero en fin, un congreso que tiene que ver con lo que hacemos nosotros los profesores y cómo en este momento nos preocupa especialmente la vinculación de este quehacer, el quehacer docente, con este tema relativamente nuevo, emergente, que es el de las competencias. Creo que no debo pararme aquí, ¿va? Me di cuenta muy rápidamente que si venía a hablar de estrategias docentes o instruccionales concretas, específicas, corría un doble riesgo. El riesgo, por una parte, de dirigirme a un público que, aunque yo mismo soy profesor, es tan especialista o más que yo mismo sobre el tema de ser estratégico en el aula o de enseñar. Y por otro lado, que quizás no tendría tampoco demasiado sentido venir y compartir con ustedes algunas técnicas, tácticas, modos de enseñanza que como quiera podrían encontrar en los manuales al uso. Me pareció en todo caso, y quiero plantearlo como una primera idea, que tiene que ver con el título, pero sobre todo con el conjunto de lo que hoy compartiré con ustedes, me pareció más importante, más relevante, en mi opinión, no tanto hablar entonces de estrategias concretas, sí que tocaré 2 o 3, sí que me referiré a una propuesta para la recuperación, la apropiación de las nuevas tecnologías para enseñar, sí que hablaré también de una modalidad actual para la evaluación, que es la evaluación auténtica, pero creí más pertinente venir aquí a compartir con ustedes una serie de reflexiones sobre lo que hoy en día implica la educación basada en competencias, por una parte, y por otro lado, lo que creo conecta muy directamente con el interés del Congreso, incluso con el título del mismo, lo que la idea de estrategia instruccional, de saber instruccional significa hoy en día. Entonces, es esto lo que quiero proponerles, hablar de estos grandes temas. En un momento voy a un sumario y luego sí que pasar revista a algunas alternativas actuales para enseñar y para evaluar. Quiero partir de unas consideraciones previas, unas reservas, yo diría unas precauciones, porque es un terreno minado, unas cuantas reflexiones sobre competencias, de dónde viene el término, cuál es su génesis, qué nos dice en significado y en uso y sus implicaciones en el ámbito educativo. Es posible que esto resulte ya casi agobiante, porque entiendo que ha sido el tema central, la materia prima del Congreso en estos días, pero en fin, creo que hay que decir algo, por lo menos posicionarme sobre lo que entiendo respecto al concepto y quizás, más importante todavía, lo que creo debería entenderse en mi modesta opinión. Luego hablaré sobre lo que ya adelantaba, qué estamos entendiendo como estrategia instruccional y cómo esto se vincula con un docente que es normalmente, o debería ser, el operario, el intérprete, mejor aún, quien materializa las intenciones del currículo en el aula. Algo diré entonces sobre estrategias instruccionales y saber docente. En un cuarto momento quiero referirme a una alternativa actual, las WebQuest, de búsqueda de información documental en la red, pero no tanto porque esté aquí para hablarles sobre WebQuest o sobre una estrategia particular que quizás valga la pena ustedes operen en el aula, sino porque quiero mostrar con esta estrategia que la selección y el empleo
de los modos de enseñanza, de los modos de evaluación, son el problema central antes que una estrategia específica. Insistiré en este argumento a lo largo de toda mi presentación. Puede que resulte reiterativo, pero me parece que es central. No creo, tengo que decirlo desde un primer momento, que haya estrategias buenas o malas, mejores o peores, superiores o inferiores. Creo que lo que hay sí es un docente que conoce un armamentario, una variedad de estrategias y que tiene que seleccionar adecuadamente y emplear adecuadamente para conseguir unas intenciones. Así que pondré el ejemplo de esta, que es una estrategia relativamente novedosa, y en el ámbito de la evaluación hablaré de evaluación auténtica y de rúbricas. Es muy posible que buena parte de ustedes conozcan ya estas propuestas. De no ser así, me parece que valdrá la pena acercarse a ellas. Pero insisto, mi argumento central, mi convicción es que no estoy aquí tanto para hablar de seminario, taller, exposición interactiva, debate, estudio de casos, porque este es un saber que entre los textos y la práctica personal docente se va adquiriendo. Lo que quiero es mostrar con estas estrategias de enseñanza y evaluación que lo verdaderamente importante, incluso se quiera o no se quieran competencias, es, permítaseme un juego de palabras, el uso estratégico de las estrategias, la selección, el empleo con relación a unas intenciones. Bueno, voy a volver sobre estas ideas, no quiero agobiarlos desde un principio y luego espero que ustedes interactivamente plantean algunas preguntas y espero poder hacer algo con ellas. ¿Sí se escucha hasta atrás? No tenemos problema. ¿Se ven bien las pantallas? No del todo. Bueno, espero ir diciendo algo que sea lo suficientemente explícito como para que haga sentido. Como quiera, merece la pena decirlo desde un principio, yo dejaré en PDF mi presentación, entiendo que la compartirán con ustedes, así que luego podrán volver sobre las ideas que en ella aparecen. Bueno, unas cuantas consideraciones previas. La EBC, nada nuevo bajo el sol, ¿o sí? Según se vea. Yo creo que nos estamos acostumbrando a la aparición de ideas, argumentos, propuestas que son presentados en muchas ocasiones, no siempre, no necesariamente, pero en muchas ocasiones, no solo como panaceas modernas, sino como ideas inéditas, nuevos modos de ver y de operar las cosas que no tienen precedente. Me parece que eso es por lo menos riesgoso. En educación, como en todos los ámbitos de la ciencia y de la intervención profesional, nos paramos siempre sobre los hombros de los demás. Si Newton ya decía eso, imagínense nosotros. Así que sí, algo nuevo bajo el sol, vamos a ver, pero tampoco totalmente, ¿no? Vamos a ver qué tanto hay ideas efectivamente novedosas o simplemente se resignifican ideas que ya existían. Pero esto ha pasado con otras propuestas. La propia propuesta del diálogo socrático, que ahora se ha recreado tanto en las aulas, imagínense ustedes, tiene más de 2000 años de existir. Las ideas preexisten en alguna medida, luego reaparecen, se resignifican, se amplían, se les da un nuevo cuerpo, un nuevo ropaje, pero no surgen de la nada, como a veces se quiere creer. Este es un primer argumento. Una segunda consideración es que yo haré lo posible por situarme, para decirlo de un modo directo, entre la teoría y la práctica. No me interesa, no en este momento, ni un pragmatismo irreflexivo, es decir, una serie de sugerencias, directrices o peor aún, recetas y algoritmos sobre lo que ustedes deben de hacer en el aula, lejos de venir a decir eso. Si yo muchas veces no sé qué hacer, imagínense si tendría que venírselo a decir ustedes. No me interesa pues un acercamiento meramente instrumental, operativo, claro que me interesa que haya aplicación, pero no un acercamiento meramente instrumentalista, y no me interesa tampoco, me preocupa muy especialmente como psicólogo educativo e investigador, pero sobre todo como profesor con más de 30 años de experiencia, me interesa también evitar una teorización abstracta, desde la cual es posible decir casi cualquier cosa. No se me olvida que alguna vez una profesora, después de dictar una conferencia en el Estado de México, me decía: está muy bien todo eso del constructivismo,
Ahora vaya a mi salón de clase y dígame dónde están los alumnos constructivos. Bueno, intentaré situarme, si se me permite la metáfora, entre el cielo y la tierra. Sí, una serie de reflexiones que son importantes para guiar la acción, pero luego algunas propuestas operativas que permiten, creo yo, concretar esas reflexiones. Y en fin, una tercera y última consideración. Quizás el título es pretencioso, ¿no? Alternativas actuales. Hombre, según se les vea, las web pues, que es una de las que hablaré, surgen en los 90s, ya no tan actuales, con el vértigo de los cambios que vivimos hoy en día. Algo que tiene 15 o 20 años de existir es ya más bien viejo y en algunos casos obsoleto. Nos lo enseñan todos los días los niños que juegan con la computadora, ¿no? En fin, alternativas actuales o emergentes, no por eso buenas o malas, y competencias del mañana, pero puede que el término también sea un eufemismo del mañana o de hoy, pero que creemos que serán necesarias para el mañana. Ser emocionalmente inteligente, pensar críticamente, ser capaz de tomar decisiones, ser un docente estratega, todas esas son competencias que creemos van a subsistir, van a mantenerse en el escenario educativo, social, comunitario, pero están ya hoy, son ya necesidades presentes en las sociedades de hoy. Así que el término o los términos que hemos usado en el título tendrían que matizarse. Por cierto, y con esto cierro las consideraciones previas, estaré recurriendo a ejemplos relacionados con la docencia y lo haré porque entiendo y veo que aquí hay una mayoría de profesores, puede que me equivoque, pero hasta donde sé la composición de la audiencia es sobre todo de profesores, he dicho como un servidor, preocupados por hacer mejor su trabajo profesoral. Una última idea que ya he adelantado, pero volveré rápidamente sobre ella porque me parece central. Creo, es mi apreciación, que las diferentes ideas que vamos a ir desarrollando en secciones son valiosas, pero creo que su articulación es más valiosa todavía y además necesaria. Me explico. Creo que está bien hablar de competencias y educación basada en competencias. Creo que las ideas sobre lo que es ser estratégico en el aula son muy valiosas, que conectan tan directamente, por ejemplo, con las ideas de estrategias de aprendizaje, la diferencia entre estrategias de aprendizaje y hábitos de estudio, por ejemplo. Creo que hay ideas actuales sobre enseñanza y desde luego sobre evaluación del aprendizaje, algunas de las cuales modestamente quiero compartir con ustedes, que son en sí mismas valiosas. Pero en este momento me parece que es tanto más importante o que se agrega un valor si estas ideas se articulan. O para decirlo de otra manera, y con esto cierro las consideraciones previas, me parece difícil venir y hablar a ustedes sobre estrategias instruccionales o estrategias docentes, si se le considera equivalente, relacionado con el tema de competencias, sin decir algo sobre los otros temas, sin decir muy especialmente qué estoy entendiendo por estrategia, ya lo adelantaba. Iba incluso a agregar el tema de la formación y evaluación de profesores, porque también me parece que es necesario para cerrar el círculo, hablar de competencias, de estrategias instruccionales y de evaluación, sin hablar de procesos consecuentes de formación, evaluación de profesores, quizás sería acercarse con una visión sesgada, fragmentaria. Pero al final decidí ya no meter ese tema porque me iba a desviar demasiado y ya me doy cuenta que eso puede suceder porque son las 11:30 y estoy en las consideraciones previas, así que fue una feliz decisión hacerlo de esta manera. Bueno, sobre las competencias y DBC, iré rápidamente asumiendo que ustedes han recibido ya mucha información y que seguro lo han hecho tanto por la vía escrita como por la vía oral en las sesiones que han precedido a esto, pero unas cuantas ideas. Hace falta decirlo, el concepto de competencia está hoy por todas partes. Es una de esas modas que no necesariamente acomodan, una suerte de pasaporte que asegura ser bien recibido hoy en día en todos los terrenos. Las propuestas curriculares que se dicen basadas en competencias corren desde el preescolar hasta los posgrados. No creo que sea necesario decir mucho más. Lo que se hace popular, sí que conviene insistir en ello, no siempre es, no necesariamente es lo mejor. No estoy con esto
en este momento hacer un juicio descalificatorio sobre competencias. Lejos de eso, solo quiero decir que popularidad no equivale necesariamente ni a calidad y, quizás más importante, a una apropiación profunda por parte de aquellos que conocen una idea o un producto. Y en fin, junto con esto, yo creo que esto se ha dicho ya suficientemente, la propuesta de lo que se entiende por competencias y de una educación, de una didáctica basada en las competencias, ha sido objeto, qué duda cabe, de muy diversas interpretaciones y de tergiversaciones diversas. Apenas en septiembre del año pasado, quizás algunos de ustedes o muchos de ustedes estuvieron ahí en Veracruz, una de las conferencias magistrales que presentaba el doctor César Coll, insistía en estas dos ideas. La educación basada en competencias se ha hecho enormemente popular y al mismo tiempo se ha versionado demasiado. Hay muchas interpretaciones, quizás algunas de ellas perversas o contrarias a las interpretaciones que uno desearía para mejorar la educación. Ya intentaré compartir con ustedes la que creo, las que creo que son versiones o interpretaciones que aportan mayor riqueza, que son más productivas frente a una situación como la que hoy en día confrontamos. Quizás solo un apunte adicional, son muchos los profesores que vienen con nosotros y nos preguntan, ¿desaparecen los objetivos? ¿Sustituimos los objetivos por las competencias? ¿Todas las intenciones han de ser redactadas en términos de competencias? ¿Son intenciones o son contenidos? Hay que hacer un cambio de lenguaje y desechar, tirar a la basura lo anterior, porque esto nos angustia mucho. Los cambios, aunque uno pretende se hagan para mejorar, no necesariamente conducen a una mejoría, sobre todo si la apropiación por parte del que los experimenta no es convencida. Bueno, surgen muy frecuentemente preguntas de este tipo. Yo mismo en cambios curriculares junto con otros me he preguntado, ¿y qué debo de entender? ¿Cómo debo de entender competencias? Coexistiendo con profesionales docentes también que las entienden de un modo diferente. ¿A dónde las he de llevar? ¿Al conjunto del currículo, a los perfiles o incluso a las intenciones de materia o de sesión de clase? ¿Hasta dónde es un enfoque que debe ser dominante, absoluto, como para pensar que supone una verdadera reconversión del currículum y de la didáctica? Popularidad, sí, múltiples interpretaciones también, quizás a veces interpretaciones menos afortunadas, como ha pasado con otras ideas, como pasó, es una experiencia bien conocida, con las ideas de calidad, como ha pasado, me parece, y sigue pasando con las ideas de constructivismo. Veo aquí con mucho gusto a la doctora Margarita Gómez Palacio y creo que ella conoce muy bien esta historia. Un rápido recorrido sobre los orígenes de la idea, y no tanto por compartir con ustedes una visión histórica, sino porque creo, al final en eso soy muy piagetiano, que los orígenes denuncian y delatan, que saber de dónde viene una idea nos permite entender la semántica y la pragmática, lo que significa y cómo se usa, cuáles son las connotaciones que tiene una idea. Hay 3 apuntes aquí que conviene recordar. Primero, que la etimología tiene que ver con contienda, con la lucha en el sentido original. Competencia, competitividad. Bueno, no es ese el sentido que se le da en la EBC, pero no hay que perder de vista que es una de sus connotaciones. Y luego quizás estas dos que son muy útiles. Uno de los primeros que efectivamente introduce el que seguramente populariza la idea de competencia, Chomsky, que hablaba de una competencia como esta capacidad innata para usar el discurso, particularmente frente a hablantes que comparten con nosotros un idioma. En el ámbito del mundo del trabajo, que es donde tiene el origen más directamente vinculado con las propuestas actuales sobre educación basada en competencia, con McClellan en los 70, una capacidad demostrable para el desempeño en el trabajo. Todo lo que quiero decir es que no podemos perder de vista que el término competencia existía ya antes de que McClellan y otros lo vincularan con esta preocupación por las normas laborales, la vinculación del mundo del trabajo con la vida real. Preexistía y tiene en psicología cognitiva un sentido que vinculaba poco la aptitud con la actitud. Lo diré de otro modo, se ha relacionado tradicionalmente más con la aptitud
que con la actitud, con el saber que con el desear. Y esa es una carga, una connotación, una pareja semántica que no ha sido fácil hacer a un lado, porque los proponentes de educación basada en competencias nos insisten, es que la competencia supone aspectos valorales, axiológicos, está muy bien, pero no perdamos de vista la larga historia del concepto en que no se vio acompañado por ese tipo de connotaciones. En fin, la idea dominante hoy en día seguramente es esta de McClellan y sus reinterpretaciones posteriores. Quiero aquí señalar dos cosas solamente: que la educación basada en competencias responde a una serie de preocupaciones que uno puede juzgar contemporáneas, modernas, porque han sido preocupaciones acusadas de la escuela por lo menos durante la segunda mitad del siglo XX y hasta nuestros días. Aparecen aquí esta vinculación de la escuela con el trabajo, el hecho de que el cambio social es cada vez más rápido, ya Toffler hablaba de esto en los 70, la intercambiabilidad y homologación en los puestos de trabajo y en la formación académica, la globalización y la preparación de los alumnos para una sociedad de la información y del conocimiento. Preferiblemente la segunda que la primera. Son preocupaciones relativamente novedosas a las cuales la EBC ha intentado tan buenamente como ha podido hacerles frente. Luego se dice que ha intentado también responder a preocupaciones ya clásicas que habían sido atendidas desde mucho tiempo atrás por otros autores y por escuelas que existían mucho antes de que apareciera la EBC. La escuela moderna, la escuela nueva y progresista de fines del 1800 y de principios del 1900 ya tenía esta preocupación: la excesiva teoría, el enciclopedismo, el magistrocentrismo presente en las escuelas. Estas no son preocupaciones nuevas. La EBC, cuando digo esto, recuerden, me refiero a la educación basada en competencias, la EBC recoge esta estafeta, pero en definitiva no es el primer enfoque, modelo, teoría, lo que se quiera que sea, que efectivamente afronta e intenta dar respuesta a estas preocupaciones. Son preocupaciones muy viejas. Luego habría que preguntarse qué tanto efectivamente desde esta perspectiva se les da respuesta. Algo diré en un momento. Dos versiones. Aquí, según el autor al que vayamos, puede haber tipologías muy diversas. El propio doctor Cole en Veracruz hablaba de una triple tipología de las versiones de competencias, pero yo he querido simplificar, espero no demasiado, para mostrar en este continuo los dos polos opuestos en que se sitúan, me parece a mí, algunos autores y grupos, y luego sí asumir que a lo largo de este continuo pues se pueden ubicar una variedad de autores, pero creo que ver lo que supone cada uno de los extremos nos permite darnos una idea de la variedad tan amplia de opciones, de versiones de la educación basada en competencias. Simplificando casi hasta el extremo, desde el punto de vista de un servidor, me parece que habría una visión a la que yo llamaría reduccionista, tiene mucho que ver con los orígenes, con esta EBC en su concepción primigenia, con un concepto de competencia de corte más bien conductista, técnico, restrictivo, donde el énfasis está puesto en los desempeños, en los comportamientos que ha de mostrar el alumno para demostrar que ha aprendido, y una educación basada en competencias que suscribe, que está aliada más con la capacitación que con la formación, y donde el énfasis está puesto no tanto en habilidades de alto nivel, cooperar, pensar críticamente, sino en habilidades de rango inferior, destrezas de corte fundamentalmente motriz, muy vinculadas, claro está, al mundo del trabajo. Y también se suele asociar, desde las miradas más críticas como la de Sacristán, esta versión reduccionista de la EBC se suele asociar con una serie de fundamentos ideológico-filosóficos, ¿no? Políticos, sociales, desde luego, un cierto verticalismo, un ejercicio autoritario del poder, una imposición unilateral de unas ideas, la necesidad de globalizar los perfiles de los puestos de trabajo y una acriticidad frente a las demandas educativas. Digamos que serían, grosso modo, algunas características asociadas. Quiero ser muy claro en esto para no ser malentendido y que tan luego me baje de este estrado alguien me agarre a golpes. Digamos que sería la versión extrema. Puede que aquí algunas personas legítimamente digan: este hombre ha venido a hacer una interpretación maniquea, la educación basada en competencias no es eso. Quiero creer que no es eso, quiero creer que puede ser algo muy distinto, pero
también quiero creer, creen muchos autores a los que me he acercado, que en algunos casos, y sobre todo en las formulaciones iniciales, tuvo mucho que ver con esto, ¿no? Y una versión ilustrada, me gusta el término porque tiene más que ver con cultura que con aleccionamiento y adiestramiento. Una versión ilustrada. En esta versión ilustrada pues aparecen ahí una plétora de ideas, no me detendré sobre cada una de ellas, pero hay esta insistencia que nos viene por lo menos, es curioso, nos viene por lo menos desde Platón, que ya decía, la escuela tiene que vincularse con la vida. Esta preparación para una sociedad, no de la información, sino del conocimiento, la necesidad de desarrollar capacidades, habilidades, aptitudes que nos permitan actuar de modo flexible, versátil, polivalente, frente a una sociedad que efectivamente nos exige aprender todos los días. Y yo cerraría, me es un poco difícil repasar aquí todas las ideas, pero una que creo que es central, una visión no absolutista, no saturante, desde la cual ni todas las intenciones tienen que estar redactadas en términos de competencias, ni el enfoque de competencias agota la problemática, ni siquiera del sentido del aprendizaje escolar. Me aclararé cuando he tenido la oportunidad en un nivel de elaboración de planes de clase o de programas de estudio o de planes de carrera, de discutir sobre el tema, he accedido pronto a la convicción de que una redacción de competencias me va muy bien para los grandes perfiles de planes de carrera y luego quizás para las intenciones de materias, de asignatura, pero que cuando entramos a la programación de sesiones o de impartición de temas, yendo de lo general a lo particular, una redacción por competencias no me sirve demasiado. Me sirve saber que puedo tener en una sesión de clase el objetivo de que el alumno aprenda el concepto de inercia o el concepto de evolución, y eso por sí solo no es una competencia. Luego, eso sí, lo que me interesa es que cumpliendo ese objetivo de la sesión o para el tema, este objetivo con relación a este contenido, sumándose a otros, ya lo comentaré más extensamente, constituya una competencia. Bueno, todo lo que quiero decir es que no creo que todas las intenciones educativas tengan que redactarse en términos de competencias, y desde luego estoy lejos de creer que el enfoque basado en competencias, incluso en esta versión ilustrada, agote la inacabable problemática de la educación formal. ¿Estoy siendo claro hasta aquí, maestros? ¿Sí vamos bien? Bueno. ¿Y qué supone? Esto ya lo han revisado, así que también pasaré. Básicamente 3 grandes ideas. Perrenot dice, no tanto transferencia, sino movilización de recursos de diferentes tipos. Ahí están, que se han de traducir, sí, en acciones, en actividades, en comportamientos, que sirven, que son útiles, que se ponen al servicio de funciones, tareas, prácticas culturales, dice César Coll, en fin, en contextos o campos de aplicación. ¿Dónde está el valor? ¿Dónde puede estar la novedad? Desde el modesto punto de vista de un servidor. Esto es valioso, aunque se nos ha insistido durante mucho tiempo que conviene reconocer la existencia de 3 saberes diferentes. Gañé hablaba por lo menos de 5, y esta separación es luego útil para entender que hay escalones en el desarrollo del conocimiento. Hombre, la idea de articular los saberes es también muy valiosa, porque nos lleva a no reproducir saberes insulares aislados entre los alumnos. Va bien que sepa sobre la inercia, pero va mejor que el concepto de inercia lo sume al concepto de tiempo de reacción y le sirva cuando maneja para entender la diferencia entre conducir un vehículo a 80 kilómetros por hora y conducirlo a 120 kilómetros por hora, porque ese hecho tiene que ver con tiempo de reacción, que es un concepto psicológico, psicofísico, y con inercia, que es un concepto físico. Va bien aprender los conceptos, sí, por separado, pero luego va mejor integrar esos conceptos con actitudes y procedimientos para, por ejemplo, resolver la tarea cotidiana, y en la Ciudad de México absolutamente ingrata, de manejar sin llevarse cristianos de por medio. Pero conviene también decirlo, hay ahí un valor, pero no diría una total novedad, Ya el método de proyectos hablaba de esta articulación.
No me parece que esta idea sea totalmente novedosa. Y las visiones inter, trans y multidisciplinarias ya venían insistiendo en esto, y no al interior de una disciplina, sino entre disciplinas. Así que algo nuevo bajo el sol, y no tanto. Hay una recuperación de una idea valiosa, pero no diríamos que aparece con la EBC. Y luego, claro, que esto, capacidad, se traduzca en desempeños observables. Algunos autores, sobre todo desde la perspectiva sociocultural, insisten que los cognitivos hablan enfáticamente capacidades, pero las capacidades han de traducirse, sí, en un comportamiento observable, sin negar que existen en la mente, porque entonces estamos en una visión conductista radical que no parece llevarnos sino a un callejón sin salida. Pero esta traducción en desempeños observables justamente ya la habían enfatizado desde las viejas propuestas de redacción de objetivos conductistas y luego neoconductistas. Se enfatiza, pero se recupera una idea que no es totalmente novedosa. Y luego, que las competencias tengan una vinculación con funciones, tareas, problemas que están en nuestra vida cotidiana, académica, laboral, profesional, que nos sirvan para desempeñarnos mejor en la reunión de condóminos, o en la reunión con compañeros de trabajo, o en la reunión con los alumnos. Bueno, está muy bien, ¿no?, que tengan relevancia, pero en las propuestas de enseñanza basada en solución de problemas, en las propuestas de formación en servicio en la práctica, que por ejemplo en el ámbito de la enseñanza de la medicina tienen una larga tradición, esto ya aparecía. Hay que vincular los aprendizajes con problemas, situaciones de la vida diaria que son relevantes para el alumno, ¿verdad? Sí se va siguiendo, maestros. Valor, sí, son ideas valiosas. Lo que ya creo luego que es difícil es decir que sean totalmente originales en el enfoque. Es con lo que yo tendría mucho cuidado, ¿no? Y en fin, para cerrar, y esto ocurre en contextos, campos de aplicación, situaciones sociales o personales, situacionalidad y pertinencia. Una idea muy valiosa también, muy actual. Lo que aprendemos no se transfiere de modo incondicional y mecánicamente de un campo a otro. Esto desde las viejas propuestas de la cognición situada y ahora con la de enseñanza situada, idea de la que la doctora Frida Díaz Barriga ha hecho un libro, pues ya estaba ahí presente. ¿Qué tenemos pues? Ideas que son valiosas, claro, que integradas quizás proporcionan un valor agregado, pero que por sí solas estaríamos lejos de decir que constituyen una novedad. Quizás el valor mayor aquí tiene que ver con esta integración en un solo corpus de una serie de ideas que, como hemos dicho ya, tienen su relevancia. Un ejemplo de competencias donde podemos ver esto, acudo aquí a un autor que es uno de los más influyentes en el ámbito de la formación de docentes, el doctor Perrenot. Ahí ven tanto competencias de corte general y de corte específico, que tienen que concretarse en resultados de aprendizaje, tienen que demostrarse y suponen, es esto quizás lo que haya que destacar, una movilización de recursos, porque trabajar en equipo, está claro, no se agota, no puede de ninguna manera ser efectuado venturosamente. Si algo sabremos sobre los grupos humanos o los compañeros de trabajo, no es suficiente tampoco si se tienen habilidades para mejorar la interdependencia positiva o la vinculación con personas similares. No es suficiente si hay cohesión. Se tienen que movilizar una serie de recursos para que trabajar en equipo, en la casa, con el cónyuge, la cónyuge, el cónyuge, o con los hijos, o trabajar en equipo con quienes viven con nosotros, o trabajar en equipo en la escuela y en el mundo laboral, ocurra. Quiero insistir aquí que este planteamiento de competencias del doctor Perrenot, que creo que es uno de esos autores a quien podríamos citar claramente en esta propuesta, junto con los autores de la OCDE, de la UNESCO, junto con Le Botter, por ejemplo, en el ámbito español, el propio Coll, pero también Monereo y Sacristán, en el ámbito mexicano, las propuestas de la doctora Barrón, de Frida Díaz Barriga, y hasta, aunque con una visión más crítica del doctor Ángel Díaz Barriga, se sitúan o intentan situarse, creo yo, en este acercamiento más ilustrado. Algunas implicaciones pedagógicas fundamentales sobre el currículo: pensar más en competencias que en contenidos, sobre la enseñanza. Aproximaciones de este tipo, no porque supongan que otras sean desechadas, sí porque me parece que representan o aproximaciones o estrategias preferentes que conviene privilegiar si queremos
desarrollar competencias, sobre todo competencias en su sentido más ambicioso, generativas, constructivas, de amplio espectro, ¿va? Claramente alineadas con las visiones de competencias, método de caso, solución de problemas, enfoque por proyectos. No quiero decir que sean las que han de usarse, quiero decir que parecen alinearse mejor con la idea actual ilustrada de competencias. Y web pues que compartiré con ustedes. Y en fin, dentro del amplísimo mundo de la evaluación, en definitiva son estas tres ideas que habría que ubicar muy directamente relacionadas con competencia. Y en particular, creo yo, la que más adelante desarrollaré con ustedes, evaluación auténtica y rúbricas. Hay una serie de implicaciones pedagógicas, decía yo, con esto cierro, que derivan directamente de la idea de competencia y educación basada en competencias en esta versión ilustrada. Bueno, paso ahora a hablar sobre estrategias instruccionales y saber docente. Yo creo que sí que conviene enfatizar que el término estrategia tiene una larga historia, acepciones diversas, pero que ya desde la concepción inicial que surge en la milicia, por lo menos hasta donde yo sé, en el arte de hacer la guerra, tiene un significado que va más allá de la receta o del algoritmo. Estrategia es un modo de actuar complejo, flexible y, voy a enfatizar lo principal, autorregulado, como dar clases, como hacer investigación. No hay recetas, lo hacemos cada vez de un modo distinto. Claro que hay algunos pasos que se repiten, claro que hay algunas tácticas y técnicas que repetimos cuando damos clases, pero nunca tenemos ni exactamente el mismo contenido, ni exactamente el mismo grupo. Hay seres humanos con psicologías diversas frente a nosotros e introducimos adecuaciones en el camino. Por ejemplo, en este momento pienso que yo no tenía previsto que casi a las 12 de la mañana iba a estar retrasado. Tengo que hacer adecuaciones en el camino, no profundizar tanto en algún punto que preveía profundizar en aras del tiempo que se me está acabando. Saber estratégico supone flexibilidad, autorregulación, una persona que mira lo que hace y toma decisiones. No es hacer un pastel, en definitiva, y no es manejar un auto platicando con alguien más al mismo tiempo. No es un automatismo. Un poco de humor, no sé si lo alcanzan a leer, porque cuando hablamos de escoger estrategias instruccionales estamos enfrentando este problema. Es una profesora que se ha puesto una pantalla de televisión enfrente y alguien desde fuera dice, es un poco incómodo, pero es la única forma de que los chicos nos presten algo de atención durante la clase. Estuve tentado a traerme una pantalla de ese tipo para capturar su atención, pero a veces uno tiene la sensación de que eso es necesario ya, ¿no? Hablar de estrategias instruccionales es hablar de selección y empleo de medios para conseguir lo que queremos lograr, ¿no? Un procedimiento estratégico, permítaseme repetir la palabra, estrategia, insistir en el concepto anterior, que sirve sí para conducir una dinámica de enseñanza-aprendizaje y que tiene que asociarse con unos modos de evaluación, ¿verdad? Quizás aquí lo que quiero destacar es que cuando hablamos de estrategias de aprendizaje, no hablamos de caminos predeterminados que hemos de hollar y que lo hacemos de un modo repetitivo, reproductivo, rutinario. No, hay novedad, hay una persona pensante y, si atendemos a lo que dicen Wood y Brophy, una persona, un liberal profesional, el docente, que hace quizás el desempeño más complejo que se le pide a un profesionista que trabaja con grupos humanos, que es tomar muchas decisiones en poco tiempo con una gran cantidad de personas, cada una de ellas, en muchas ocasiones, con estilos, disposiciones y capacidades diferentes. Si se mira así la docencia, no solo se piensa en ella como una estrategia compleja, es que se dignifica también. Bueno, voy avanzando. Las estrategias son finalmente medios o vehículos que permiten una comunicación, una interactividad entre maestro y alumno con la finalidad de alcanzar intenciones, no lo perdamos de vista, y que han de aplicarse sobre una sólida sustentación teórica y metodológica. Yo insistiría en particular en una sustentación, siendo ausubeliano, fuertemente conocedora de quiénes son los alumnos que tenemos enfrente. Ausubel decía, si se desea reducir la psicología educativa a un principio, enúnciese el siguiente: averígüese lo que sabe el alumno y enséñense en consecuencia. Y el alumno es, al mismo tiempo, si se me permite, local y universal.
Hay unos universales del alumno, un periodo de desarrollo de acuerdo a una visión piagetiana o ericksoniana. Los adolescentes, por ejemplo, están en la moratoria de la identidad según Erickson, y Erickson pretendía creer que todos los adolescentes del mundo pasan por esto, pero al mismo tiempo hay un adolescente local, idiosincrático, oaxaqueño o juchiteco, que tiene por ello una serie de características que son distintas del adolescente parisino o del adolescente haitiano. Aquí solo una palabra, porque me parece importante con una audiencia que está formada fundamentalmente por docentes. La selección y el empleo de las estrategias instruccionales suele ser, debe ser, creo yo, cada vez en mayor medida, si pensamos en currículos flexibles que dan una importante autonomía al profesor, una cuestión profesoral. Los currículos en sus diferentes niveles de interpretación, nacional, regional e institucional, prescriben las grandes intenciones, los grandes contenidos, pero en esos niveles de concreción normalmente no son, creo, no han de ser, una prescripción de los vehículos o de los modos de actuación específica. Esa concreción normalmente debe reservarse al intérprete, no operario, ¿para qué usar ese término? Intérprete final, que es el profesor. Y por tanto este tema de hoy, ser estratégico, usar estrategias instruccionales para desarrollar competencias, es ante todo, me parece, un tema profesoral. Así que yo sitúo el problema de las estrategias que se subsumen normalmente en diseños instruccionales en estos niveles más bajos de la concreción curricular. Y me vale hacerlo para insistir en el hecho de que son ante todo, o que creo que deberían de ser, un asunto de preocupación de los profesores de a pie como somos nosotros. Cierro las ideas sobre estrategias, voy avanzando porque robaré un poco de tiempo para las intervenciones, voy a tratar de hacerlo rápido. Principales condicionantes, ya he dicho, no hay estrategias buenas o malas, no desde mi punto de vista, ni intrínsecamente superiores. Cada cual elige y emplea en función de intenciones. Es posible que haya algunas preferentes, pero no excluyentes cuando se habla de competencias. En todo caso, un uso estratégico de las estrategias o usarlas como estrategias que supone que cuando enseñamos partimos de preguntarnos ¿y qué quiero con mis alumnos? ¿Qué pretendo? En una visión que puede ser incluso filosófico-antropológica. ¿Qué tipo de hombre y de mujer persigo junto con el currículo? ¿Y en qué contexto curricular, dentro de qué plan de estudios que ha de ser mi referente innegociable o irrenunciable en todo caso? ¿Dentro de qué institución, con qué características se trata de una laica o de una religiosa? En fin, esto también supone desde luego un referente al que tenemos que acudir. ¿Y con qué tipo de alumnos en el sentido que decíamos universal e idiosincrático? ¿Y con qué tiempo y recursos? No es menor lo operativo. Yo ahorita estoy procediendo de esta manera porque imagínense si yo quiero hacer un taller con 900 y tantas personas, pues es absurdo, ¿eh? Hay razones operativas y luego a veces se nos pierde de vista y también unas razones de competencia docente. Hay docentes que tienen mayor capacidad oral y hay otros que son mejores para dinamizar a que los otros hablen. Entonces también un conocimiento de las propias competencias ha de ser determinante. Este uso estratégico que supone que yo tomo en consideración todos estos factores para luego tomar decisiones didácticas. Nuevamente vuelvo, es el concepto de estrategia. Las cosas no están predeterminadas, sino hay un intérprete pensante que es el que toma decisiones y se ajusta a las condiciones que tiene para elegir y emplear las estrategias. ¿Sí estoy siendo claro hasta aquí, maestros? No los pierdo. Bueno, voy un poco a prisa, disculpen. Ahora paso a algo que para mí en este contexto es más bien menor, pero me siento comprometido a poner por lo menos un par de ejemplos que yo espero conecten con lo que he dicho. Un ejemplo de enseñanza y un ejemplo doble de evaluación. Estrategias preferentes, no excluyentes para el desarrollo de competencias en el sentido ilustrado del que yo he hablado antes. Competencias amplias, competencias valiosas para la sociedad del individuo, más constructivas que reproductivas, más productivas que meramente recreativas. Las WebQuest
Es una estrategia instruccional en que formamos o ayudamos a formar grupos de alumnos para hacer búsquedas documentales en buena medida basadas en Internet, para que se desarrollen tanto conocimientos temáticos, quién fue Newton, como competencias digitales de todo tipo, integradas, y desde luego, en la medida de lo posible, habilidades superiores de pensamiento. Hay pues contenidos que son propios de asignaturas o de módulos, pero hay también contenidos transversales de máxima importancia. Se asocia mucho con método de proyectos y juego de roles, aunque no se dice que sea obligatorio. En un momento pongo un ejemplo. Disculpen ustedes si voy un poco rápido. Ya he comentado que compartiremos con ustedes este documento en PDF y podrán ya despedazarlo en la tranquilidad de sus hogares. ¿Qué no son las webquests? No es enseñar a navegar en Internet solamente, no eso solamente. No es simplemente contestar unas preguntas y ya, sobre todo si no se hace de modo cooperativo. Y desde luego no es esto, que en muchas ocasiones sucede en el trabajo académico. No queremos que sea eso, ¿ah? Estos son componentes típicos de las webquests como fueron formuladas por Bernie Dosch en la Universidad de San Diego a mediados de los 90s. Hay una parte introductoria, ahora veremos un ejemplo. Hay una parte introductoria, un producto que se espera que se obtenga, la tarea, hay un proceso o camino para llegar al producto, hay unos recursos que se sugieren al alumno, unos criterios de evaluación y al final, si me lo permiten, unas palabras de ánimo para insistirle al alumno que haga la webquest. Voy a poner un ejemplo rápido en un momento real, trabajado por unos alumnos. Algunos de estos rasgos se deducen, se puede aplicar en todos los niveles y áreas de conocimiento, supone una mirada interdisciplinaria, eso lo vincula claramente con la idea de competencia. Está bien si el profesor de física pone una sobre Newton, háganme una webquest sobre quién fue Isaac Newton, pero pudiera ser solo una mirada física, y si le agregamos la mirada psicológica sobre este personaje enigmático que era, según se dice, al mismo tiempo un profundo científico, pero también un alquimista, y si agregamos la mirada sociológica de la época, esta época maravillosa de el inicio de la visión científica que protagonizó claramente Newton, una mirada interdisciplinaria muy vinculada con estas concepciones actuales de competencia, viene bien, ¿no? En definitiva, se entiende como una aventura al conocimiento en que se estimula la construcción, no la reproducción. Hay un importante componente, debería de haberlo, de los alumnos. Lo que no hace desdeñable el papel del profesor, lo hace distinto. No se preocupa tanto por dar la información y explicar a los alumnos cada paso, sino moderar, estimular y resolver dudas ahí donde los alumnos, en definitiva, difícilmente las van a resolver. Y se favorece estabilidad de pensamiento superior, absolutamente fundamental hoy, que tiene varios nombres: aprendizaje cooperativo, colaborativo, inteligencia social, en fin. Hay de diferentes tipos, ¿no? Para conocernos mejor como seres humanos, como aprendices. De creación, ahora veremos un ejemplo, de misterio tipo Sherlock Holmes. Esta es una tareonomía que le llamaba Bernie Dosch, el creador de la idea. Está en internet, metan tareonomía de Bernie Dosch y la van a encontrar. Es una tipología de Bernie Dosch sobre las webquests. Veamos rápido un ejemplo. Como digo, un ejemplo real desarrollado por un grupo. Ah, caray, ¿por qué no me...? ¿Qué menú prepararías para complacer a la realeza azteca? Hay una introducción donde se explica cuándo tuvo su auge la cultura azteca, la importancia que le daban a la comida. Es una puerta de acceso y un primer elemento de motivación. Hay luego una tarea que se pretende que desarrolles con esta webquest: crear una receta con al menos 5 ingredientes principales que utilizaban los aztecas, preparar y exponer un menú de 2 tiempos. Vean la integración de saberes, habilidades y actitudes,
Luego hay un proceso sugerido, los pasos, el camino que se sugiere, no necesariamente hay que darlos. Los alumnos luego pueden autogestionar este proceso. Uno puede ir y pedirles que sean ellos los que determinen, de que depende del nivel que tienen los alumnos y de sus posibilidades para efectivamente escoger ellos mismos su itinerario. Luego hay unos recursos, aquí hay tantos sitios web, una variedad de sitios web sobre el tema, como lecturas, ¿no? Y cada lectura está detallada. Entonces nos podemos meter a del arte de la cocina mexicana y verán ustedes que lleva una ficha de ese texto. Bueno, en este caso de los aztecas la vinculación parece que está ahí cruzada, pero en fin, hay una serie de recursos. Hay una evaluación con una rúbrica acompañante, no me meteré a ello, y en fin, hay unas conclusiones que decía yo al final, me parece que cumplen con una tarea más de motivación, de empuje, que de explicitación. Esto es una web quest, es una alternativa relativamente actual que puede ayudarnos a desarrollar competencias, saberes temáticos, al tiempo que se trabaja las que son quizás más importantes, las competencias para selección, empleo, recreación y apropiación de conocimiento en la era digital, y desde luego las competencias de trabajo en equipo, de desarrollo de habilidades superiores de pensamiento. Voy a ir terminando porque ya me han dicho que me estoy excediendo de tiempo. Junto con esta, en la evaluación, no tengo mucha duda. De entre las formas actuales de evaluación, la evaluación auténtica es una que sintoniza nítidamente con la propuesta de educación basada en competencias. Tenemos ahí un doctor muy joven, un estudiante de medicina, de hecho, que está tomando la presión a una señora, posiblemente preparándose para ser operada, y muy posiblemente bajo la supervisión de un doctor que sabe muy bien de qué se trata y que está monitoreando que este futuro médico se forme de manera adecuada en condiciones naturales. Si he escogido un ejemplo médico es porque si en algún lugar existe la evaluación auténtica desde hace mucho tiempo, es quienes son médicos, aquí no me dejarán mentir, en la enseñanza de la medicina, en las residencias, en los servicios sociales a 1000 kilómetros del lugar en que uno vive, en hospitales con condiciones adversas, pero en situaciones auténticas. ¿Qué supone la evaluación auténtica? Lo pueden ustedes mirar ahí, valorar lo que ha aprendido el alumno en una situación natural, para que ahí demuestre su saber, sus habilidades, sus actitudes, aquellas que son importantes. Este muchacho, este futuro doctor, ha de ser empático con la señora que está atendiendo, si no, no va a ser un buen médico, y desde luego ha de saber tomar la presión también. Y que lo haga en presencia del docente para ser evaluado. ¿Qué ventajas tienen? Que se vinculan, como ustedes ya habrán visto, con los intereses, las inquietudes del EBC, vincular la escuela con la vida, darle significado y sentido a los aprendizajes escolares, hacer que el saber sea funcional. Va bien que sepas quiénes fueron los zapotecas y la relación que tuvieron con los mixtecos. Va mejor si eso te permite entender la sociedad oaxaqueña actual en que vives y te permite mejor todavía proyectarte al futuro para hacer de esta una mejor sociedad, lo queramos o no, mestiza, porque el aporte europeo está aquí y nos hace, como diría Paz, mexicanos. Va bien tener los saberes insulares, las islas, pero luego va bien integrarlos en competencias para la vida. Y claro, el desarrollo de una autoestima por parte del estudiante y la posibilidad de seguir al estudiante. La autoestima, si se preguntan por qué, porque nada nos hace sentir mejor o nos permite autoestimarnos más si tenemos encendido el motor del saber que sentir que sabemos que somos competentes, como posiblemente lo está experimentando este alumno que le toma la presión a la señora. Cierro ya con esto, voy muy rápido a rúbricas y cierro mi presentación. Inconvenientes son obvios, hay que plantearlos siempre cuando se habla de una estrategia. No es fácil operativizar, requiere un profesor que sin estar ahí, esté ahí, si me permiten decirlo de alguna manera. Resulta a menudo complejo decir qué es real. Una entrevista que se hace en el salón de clases con un compañero ya es una situación auténtica.
El huerto que se tiene en el salón de clases es una situación auténtica. La separación de basura en los botes afuera de nuestra secundaria ya es una situación auténtica. No siempre es fácil definir, pero lo auténtico está en la vida. Cómo ocurre, cómo se recrea ahí. Es obvio que es difícil en grupos numerosos porque hay que hacer un seguimiento y una retroalimentación. Y algunas rápidas recomendaciones, como no se puede usar con todo, conviene sí reservarla para los aprendizajes realmente valiosos. A veces nos podemos acercar progresivamente a una situación natural, primero enseñar a entrevistar en el salón de clases y luego llevar a los alumnos a las situaciones reales en que las entrevistas tienen lugar, definir con la mayor claridad posible cómo se va a evaluar, incluyendo tanto la parte cuantitativa, acreditativa de las calificaciones, como la parte cualitativa, la más importante, de retroalimentación para la mejora. Y en fin, como un instrumento sobre el que pasaré muy rápido, es muy popular, yo creo que ustedes lo conocen, pero como un instrumento que puede servir para hacer una valoración en un trabajo auténtico, en una situación en que el alumno quiere demostrar dentro de la naturalidad de las circunstancias que ha aprendido. Un instrumento entonces que puede ser útil para la evaluación auténtica, las rúbricas. Solo digo que es una rúbrica y digo algo sobre esta y ahora sí ya cierro. Esta la he escogido, esta rúbrica, porque hay en ella una serie de dimensiones o de rasgos que son deseables en los profesores y que en la evaluación auténtica de un profesor pueden estar no satisfechos, medianamente satisfechos o totalmente satisfechos. Y fíjense, para cerrar con esta rúbrica, tendrán oportunidad de leerla con detenimiento después, que aquí, como rasgos muy importantes del docente, aquí tenemos el que conozca una diversidad de estrategias y aquí abajo tenemos, este punto se pierde un poco, que sepa emplearlas adecuadamente. Algo en lo que hemos venido insistiendo, selección y uso estratégico. Maestros, he ido un poco rápido, ¿verdad? Les pido me disculpen, pero el tiempo siempre apremia y eso que quité cosas. Pero espero por lo menos haberles provocado. Paso a unas conclusiones. Quizás para cerrar el círculo sí querría insistir que hay que hacer un balance entre renovación y mantenimiento. No todo lo nuevo es bueno y de las versiones de lo nuevo no todas nos sirven. Y desde luego, lo nuevo raramente es totalmente nuevo. El enfoque por competencias está aquí, no sé si llegó para quedarse. Yo creo, con otros autores, el doctor Coll cerraba su intervención en la conferencia magistral en el COMIE diciendo: no hay garantías, hay posibilidades. El enfoque basado en competencias puede ser muy valioso si se hace de él una lectura y un uso, desde mi modesta opinión, en la dirección que yo he venido comentando. Pero no hay garantías, son posibilidades. Coincido totalmente con esta doble expresión. Lo que sí que no creo, por la presencia ya, por la ubicuidad, por el hecho de que está casi en todas partes y nos está impactando, es que ni podamos ser indiferentes, ni podamos caer en una satanización descalificatoria, como si esto desapareciera solo por satanizarlo o censurarlo, y tampoco creo que debemos de participar de una glorificación desde la cual se le da carta blanca a un enfoque solo porque es popular. Me parece sí que lo que hemos de hacerlo es someterlo a una reflexión, un uso crítico, a una verdadera contrastación antes de juzgarlo en definitiva y generalizarlo. Y espero, con esto sí que ya cierro, y espero que un evento como este y la participación de un humilde servidor sirvan para lograrlo. Muchas gracias.